Bien, muchachos. Entonces ahora, continuando con el tema de los tejidos vegetales, vamos a hablar de los tejidos dérmicos. Ya hemos hablado ciertas cosas acerca del origen de la epidermis a partir de la protodermis y del dermatógeno. Hoy vamos a centrarnos un poquito en ese tema de la epidermis, que es el tejido que recubre la pared corporal o el cuerpo de la planta. Las plantas que son herbáceas y las partes herbáceas de los árboles van a tener una barrera para separar el medio ambiente del interior del cuerpo. Esa barrera es denominada epidermis. Suele ser simple. ¿Qué significa una epidermis simple? Una epidermis que tiene solo una capa de células, como por ejemplo aquí estamos viendo en este corte de la hoja. Estamos viendo una epidermis simple que está constituida por una sola capa de células. Cuando la planta va a tener crecimiento secundario o si ha tenido una herida y se sana, esa epidermis puede entonces verse sustituida por una peridermis. Y eso lo vemos principalmente en las plantas que forman madera, en las plantas que tienen crecimiento secundario, como también ya lo hemos mencionado. Esa peridermis pues tiene múltiples capas o estratos que ya también los hemos estudiado. La epidermis, como dijimos, está formada por el felógeno, que es el cambium del corcho en las plantas que tienen este crecimiento secundario. Aquí vemos entonces que esa peridermis es multiestratificada, que al centro va a tener el felógeno, que es el cambium del corcho, que da origen hacia abajo, hacia adentro de la planta, a la felodermis, y hacia afuera el felen. El felen es el corcho en sí que sufre suberización, es decir, se agrega suberina a las paredes, que también ya la hemos estudiado, y eso hace que esas paredes se mueran. Por eso el corcho es un tejido muerto. Sobre el corcho, sobre el suberofelema, va a estar la epidermis, y encima de la epidermis va a haber una cutícula grasa, que ya también hemos hablado de ella. Aquí en este corte muy bonito, entonces podemos ver cómo la peridermis va a estar constituida de adentro hacia afuera por la felodermis, luego estaría el cambium suberoso o felógeno, aquí en celeste, y finalmente aquí en lila veríamos el suber o corcho, o también llamado felen, ¿verdad? En donde, felen o felema, en donde ya lo que sigue es la recobertura final por células pues, epidérmicas, de ser el caso. Y en el caso de que el corcho haya crecido, lo que va a ocurrir es que esa corteza se puede ir pues zafando, se puede ir rompiendo, fracturando y puede ir cayendo. Otro concepto importante, el tejido de la hoja, el relleno de la hoja se llama mesófilo. Entonces el mesófilo va a estar rodeado por la epidermis superior y la epidermis inferior. La epidermis superior o adaxial y la epidermis inferior o abaxial. Normalmente los estomas normalmente van a estar en la epidermis abaxial de las hojas, que son esos poros rodeados de células guardianas que permiten el intercambio gaseoso. Todo el interior de la hoja se llama el mesófilo. Aquí podemos ver el mesófilo organizado. En estas hileras organizadas se llama mesófilo empalizado. Y este mesófilo que tiene más espacios intercelulares y está menos organizado se llama el mesófilo esponjoso. Y en el mesófilo están los haces vasculares que, como dijimos, están constituidos por xilema y floema. Aquí vemos una hoja de nerium muy bonita en donde se puede ver la epidermis adaxial con la cutícula, se puede ver el clorénquima, que es el mesófilo empalizado, clorénquima empalizado. Aquí se ven los haces vasculares, aquí se ve el estoma, perdón, en este caso el estoma más bien está hundido, porque están en una cripta, se llaman estomas hundidos. Pueden estar sobre la superficie o pueden estar hundidos en criptas, ¿verdad? Y aquí tenemos la epidermis abaxial. Esta es una hoja de ligustrum, o ligustre, también muy bonita, en donde podemos ver igual la estructura del mesófilo, vemos el clorenquima empalizada, vemos el xilema y el floema del haz vascular, vemos el relleno del mesófilo que es parénquima y también aquí vemos el colénquima del sostén, ¿verdad? Porque en este caso tiene colénquima arriba y abajo, tiene un sistema de sostén. Esta es una hoja de higuera de Ficus carica, en donde también se ve muy bonito el mesófilo y se ven los haces vasculares. Ya que dice nervios, en algunos libros dice nervios, es más correcto decir haces vasculares porque la gente suele a confundir nervio con los nervios de los tejidos animales, del sistema nervioso. Y obviamente este no existe en las células vegetales, entonces es mejor decir haces vasculares. Todo el relleno es parénquima,
puede haber colénquema ahí, y aquí tenemos la epidermis abaxial. Vean qué bonito, en este caso hay tricomas, que son estos pelos o vellosidades que se forman de células que tienen origen, pues, de un meristemoide en la epidermis. Esta es una hoja de Triticum stivum, que es el trigo. Y entonces aquí vemos los haces vasculares de nuevo, vemos células de esclerénquima para el sostén, y aquí vemos células boliformes que las vamos a mencionar pues después. Ah, bueno, y aquí se ven estomas, estos no están en criptas, estos están directamente en la epidermis abaxial. Bien, las células de la epidermis no van a tener espacios entre sí, sino que forman una barrera, están unidas entre ellas de manera fuerte o de manera lado con lado, para impedir el paso libre de bacterias, de sustancias o de cualquier elemento, ¿verdad? Que no pasen. Y están cubiertas por una capa de cutina que se llama la cutícula, que además de evitar el exceso de respiración y la desecación, va a impedir que los patógenos se fijen fuertemente, porque normalmente las bacterias o las esporas de hongos o algo van a estar ahí en la cutícula, pero apenas agarrados. Y cuando llueve, la lluvia los arrastra fácilmente y limpia la epidermis para que esos patógenos no entren fácilmente. Vean que acá, aquí se ve un tricoma que se originó de una célula especializada. Cuando en un tejido vegetal encontramos una célula especializada en medio de otros tipos de células que está ahí como solita o aislada, es distinta, se llama idioblasto. Entonces, hay idioblastos de la epidermis que dan origen a tricoma, ¿no? Y entonces esos se originan de meristemoides, que son células meristemáticas secundarias que sufrieron desdiferenciación. Eso lo mencionamos en la clase anterior. Cuando hay crecimiento secundario, entonces dijimos que se suberizan, se deposita suberina en las células del corcho, de tal manera que las células del corcho mueren. El corcho es un tejido muerto. Cuando se cae el corcho, se arranca o se retira, ya sean los troncos, en las ramas o en las raíces que tienen corcho, se puede volver a partir del cambio del corcho a regenerar esa corteza, ¿verdad? Esa cubierta gruesa que tiene el corcho, que tiene el floema y que se llama corteza. Entonces, ven, la corteza, que veremos, la corteza es gruesa, va a tener tanto el floema como el córtex en sí, y va a tener el cambio del corcho y el corcho. Todo eso junto forma la corteza. Luego la madera estaría formada por el xilema, y vean que tanto hay xilema primario como xilema secundario. Ellos están por debajo del cambium vascular. Ya dijimos que habían dos cambios en estas plantas, dos meristemas laterales en estas plantas de crecimiento secundario. Uno era el cambium vascular, que da origen hacia afuera al floema y hacia adentro al xilema, y el cambium del corcho o felógeno. Vean que primero se forma el xilema primario y va quedando hacia el centro de la planta. Después está el xilema secundario. ¿Ok? Y entonces el floema, pues también primero se forma el floema primario, va saliendo, va hacia afuera de la planta y después se deposita el floema secundario. Esa es más o menos la estructuración de estas plantas con crecimiento secundario. En la epidermis vamos a encontrar plastidios, pero normalmente los cloroplastos que hay son cloroplastos inmaduros y no tienen grana, no tienen grupos de tilacoides. Más comunes son los leucoplastos y en ocasiones los cromoplastos. ¿Cuál es la excepción para los cloroplastos? Las células de los estomas, esos sí tienen cloroplastos bien formados, las células guardianas de los estomas, ¿verdad? Vean aquí, esto es una epidermis de licopérsico de tomate, entonces todas estas bolitas son los cromoplastos llenos de carotenoides, y que están ahí muchas veces en las células epidérmicas, donde son menos abundantes los cloroplastos maduros. Los cromoplastos se encuentran en las flores, o sea, en los pétalos, carpelos, en los frutos. Normalmente sirven o para ahuyentar o advertir la presencia de toxinas a depredadores, o más bien para atraer polinizadores o organismos que se coman los frutos y transporten las semillas, ¿verdad? Además de los cromoplastos van a haber gotículas con pigmentos vaculares ahí, vacuolas que tienen pigmentos como las antocianinas, las betocianinas y los flavonoides. Todos estos los llamamos quimocromos, que también son un sistema de coloración que colabora con los
los cromoplastos. En cuanto a la estructura de esa capa de cutícula, ¿verdad?, que está hecha de cutina, que es impermeable al agua, vemos cómo están las paredes de las células epidermales, y luego va a haber una capa de pectinas. ¿Se acuerdan que esas capas de pectinas pueden dar origen a mucílagos que forman gelificación? Luego está la capa de la cutícula, ¿verdad? Donde está la cutícula propia y la cutícula general, y terminada en las ceras epicuticulares, donde también pueden haber espículas de cera. Entonces, esto forma esta estructura que impermeabiliza muy bien la epidermis para que no pueda colarse agua o microorganismos en medio de estas dos células de la epidermis. La cutícula se rompe o es descontinua en el lugar donde haya células, por ejemplo, glandulares, o donde se requiere intercambio gaseoso o algún tipo de estas funciones. En las plantas de lugares secos, áridos y semiáridos, la cutícula hace que se reduzca la transpiración a menos de 0,01% de lo que sería si no existiese, imagínense. Ahora, las partes de las plantas que son absorbentes no tienen cutícula. Por ejemplo, la raíz, que tiene vellos absorbentes. ¿Por qué? Porque ahí la cutícula impediría la absorción. La cutícula, al ser grasa, da impermeabilización, y por eso es que vemos cómo las gotas de agua ruedan o se deslizan cuando llueve sobre las plantas. Y también es la que explica el brillo de las plantas cuando uno las frota, ¿no? El brillo de las hojas, esa cutícula. En la cutícula, esa cutícula va a crecer con epidermis, y en ella hay cutinasas que van cortando la suberina y demás, y la cutina, y lo que van, y las ceras que hay, para hacerla flexible y que se pueda agregar nueva cutina y nuevas ceras y vaya pues creciendo esa cutícula. Recuerden que la cutícula es una adaptación para la vida en la Tierra, como habíamos mencionado en las primeras clases de este curso. No existe en las algas clorófitas, porque estas están en espacios acuosos, ahí no tienen cutículas. Adentro en el mesófilo puede haber espacios intercelulares, y esos espacios intercelulares están cubiertos por una cutícula, pero muy, muy fina. No la podríamos ver a simple vista. Habría que verla con microscopio electrónico, esa cutícula interna. Muchas veces la cutícula crece de más, se acumula la cutina, hay engrosamientos de cutícula que forman pliegues, ¿verdad? Y esos pliegues pueden tener formas geométricas pues muy bonitas, como vemos aquí los pliegues cuticulares en las hojas de Artemis tintoria y de Viola tricolor, y de Partenocissus, y en la semilla de Neoporteria. Entonces vean qué bonitos esos pliegues cuticulares. En algunas instancias la epidermis puede ser, en lugar de ser simple, ser estratificada o múltiple o multistratificada. Es lo mismo, tiene varias capas, ¿verdad? Entonces vean que ya no es una sola capa, sino que aquí hay una capa, que hay otra capa, que hay otra capa, que hay otra capa. Y esta se da por divisiones periclinales por debajo de la epidermis de las hojas, ¿verdad? Y entonces, perdón, pueden haber hasta 15 capas. En algunas plantas podrían actuar como hidrénquima cuando acumulan agua. En las plantas esclerófilas, que son aquellas que tienen hojas duras, ¿verdad?, ásperas, resistentes a la sequía, la epidermis múltiple pues tiene una función ahí de protección, de consolidación. Entonces veamos aquí, vean por ejemplo, esta se ve muy bonita, todas estas son capas de epidermis, y hasta aquí abajo comienza el parénquima. Estas flechas señalan los estomas en la pared abaxial de la hoja. Aquí tenemos a Ficus elástica, la planta de hule, y entonces vean qué linda la epidermis multiestratificada o múltiple de Ficus. Muchas veces en algunas de estas plantas, como el Ficus, puede haber de nuevo listocistos, que son células que tienen cistolitos, en este caso minerales, cistolitos de carbonato de calcio, y aquí ya no tanto para el gravitropismo, como vemos en la raíz, sino para dar aspereza y resistencia al herbivorismo, por ejemplo, en estas partes comestibles de las plantas. Otra adaptación interesante en la epidermis son las células buliformes, que aquí las vemos en esta fotografía tan bonita, resaltadas en amarillo. Esas células buliformes también son idioblastos, de lo que ya hablamos en la clase anterior. Son comunes en géneros, y sobre todo en las plantas gramíneas, ciertos géneros. Son grandes, tienen muchas vacuolas muy grandes, parecen burbujas o globos,
casi no están desprovistas de cloroplastos y se llenan de agua. Corren paralelas a los haces vasculares y entonces sabe que sirven para, regulando la cantidad de agua que tienen, pueden plegar y desplegar la lámina foliar, es decir, la hoja. Puede ser que la hoja se pliegue o doble y se vuelva a estirar con los cambios de turgencia. Esa sería la función de las células buliformes, que aquí también las vemos muy bonitas. Veanlas aquí. Todo esto son células buliformes. Aquí están bien las células buliformes, normalmente en la cara adaxial, en la superior de la epidermis, y aquí tenemos otra vez esas células buliformes corriendo longitudinalmente con los haces vasculares. Cuando hace mucho sol, por protección, las células buliformes pueden retraer la lámina foliar. Pueden, digamos, así estaría la hoja estirada y aquí estaría recogida por las células buliformes, regulando la cantidad de agua que ellos tienen. Otra especialización de la epidermis son los estomas, que viene de la palabra del griego stoma, que significa boca, y se localizan en las epidermis que tienen cutícula. ¿Por qué? Porque como la cutícula no deja entrar aire ni agua, tiene que haber una abertura que permite el intercambio gaseoso. Entonces esa abertura es el estoma. Realmente es un aparato estomal que va a tener dos células guardianas que cambian de tamaño y forman el poro o ostíolo, que es el poro en medio de las dos. Y entonces ese poro, las células guardianas y las células vecinas de ellas forman un aparato estomático. ¿Cómo se llama? Aparato estomático. Se localizan principalmente en la cara abaxial de las hojas, pero podríamos encontrarlos en otros lugares. Podríamos encontrarlos en la epidermis de los tallos, en la epidermis caulinares, en los pétalos, en algunas pocas instancias en la cara superior, pero nunca en la rizodermis. ¿Qué es la rizodermis? La epidermis de la raíz. Ahí no vamos a encontrar estomas. Bien. Entonces, las dos células guardianas de un estoma van a delimitar el poro o ostíolo. Aquí las veríamos cerradas y aquí abiertas. En algunos libros dice células guardianas, en otros dice células oclusivas. Bueno, es lo mismo. Debajo de esas dos células guardianas va a haber un espacio intercelular grande que se llama cámara del estoma o cámara estomal. Normalmente ahí se han muerto algunas células y van dejando espacios para formar esa cámara estomal que se comunica con el resto de espacios intercelulares en el mesófilo y permitir el intercambio de gas. Bien. Vean que el estoma se abre o se cierra, las paredes de las células guardianas o oclusivas son más gruesas, ¿verdad? En la parte longitudinal que conforma el ostíolo o poro y más delgadas en la otra parte de la célula. Vean que igual tienen núcleo, tienen cloroplastos, ¿verdad? Es una excepción porque la mayoría de las células de la epidermis son pobres en cloroplastos. Aquí vemos una estructura de un estoma muy bonita, nos vemos las dos células oclusivas o guardianas, el ostíolo o poro, y vemos las células anexas. Entonces, todo esto sería el aparato estomal. Y estas serían las células fundamentales de la epidermis, las células epidérmicas, células fundamentales. Aquí vemos cómo este estoma está abierto, aquí está cerrado. Vean cómo se ha cambiado la forma de las células, ¿verdad? Eso se ve gracias a las fibras de celulosa y a la regulación de la entrada y salida de aguas minerales que ya vamos a mencionar. Eso permite que el estoma, bajo ciertas condiciones, se abre o se cierra. Aquí están las células subsidiarias, que es lo mismo que decir células anexas, ¿ven? Entonces, o adjuntas. Células subsidiarias, célula anexa o célula adjunta es lo mismo. Entonces, todas estas cuatro células, las guardianas y las anexas, forman el aparato estomal. Los estomas regulan el intercambio de gases y la transpiración, que es un fenómeno fisiológico muy importante. Los cloroplastos de las células guardianas pueden tener gránulos de almidón. Y entonces, bueno, eso de cómo está conformado el aparato estomal ya se los expliqué. Y se origina también de un meristemoide, que era aquella célula madura que se desdiferencia y por eso la llamamos meristemoide y va a originar esta estructura. Lo mismo pasa con los tricomas, van a originarse a partir de meristemoides. Aquí vemos de nuevo el aparato estomal y vean los cambios que sufre la forma de las células guardianas. Aquí está el estoma abierto. Vean que para que el estoma, ya que nos están explicando, que para que el estoma se abra tiene que entrar agua, o sea, tiene que aumentar el turgor, la presión de turgor adentro de las células guardianas.
Cuando el estoma se cierra es porque el agua sale. Y vean que el agua sale atrás de minerales o entra atrás de minerales. Si entra potasio, si entra cloro, entra agua y el estoma se abre. Si sale potasio, si sale cloro, sale el agua, sobre todo el potasio, sale el agua y el estoma se cierra porque disminuyó el turgor. Y vean que para esos cambios de las formas de las células tiene que ver mucho la orientación radial de las microfibras de celulosa de las paredes celulares de las células guardianas. Entonces el estoma se abre y se cierra gracias a los movimientos del potasio y del agua por movimiento osmótico. Y este es un proceso fisiológicamente muy complejo. Vean que, por ejemplo, para que el estoma se abra, entonces, por ejemplo, hay varias señales. Por ejemplo, las fototropinas FOT1 y FOT2, al percibir luz azul, comienzan una cascada de señalización en donde se autofosforilan, ¿verdad? Y se unen a estas proteínas 14-3-3, que así se llaman ellas. Entonces, al fosforilarse se activan y que van a activar a la ATPasa, HATPasa, que está en la membrana celular de la célula guardiana, y esta ATPasa ya activa, que se ha fosforilado y se ha unido a esa proteína 1433, que venía activada de FOT1 y FOT2, va a empezar a bombear protones hacia afuera. Este bombeo de protones hacia afuera va a producir una hiperpolarización de la membrana, ¿verdad? Y esto va a hacer que cambie la electricidad, el potencial eléctrico en la membrana, de tal manera que se activan canales de potasio, como CAT1, CAT2 y otros canales de potasio, que lo que van a hacer es empezar a entrar calcio. Entra y entra calcio del exterior. Vean que todo está concatenado y unido. Como el calcio entra y aumenta la concentración osmótica, perdón, el potasio entra y aumenta la concentración osmótica del potasio, la respuesta es que el agua entre, que entre más agua a la que sale. Entonces aumenta el turgor en la célula y la célula se deforma y se abre y se forma el ostíbulo y entonces decimos que el estoma se abrió, ¿verdad? Vean que entonces es la entrada de potasio la que provoca la entrada de agua por ósmosis. Y esto lleva a que la célula guardiana se hinche y se abra el estómago. En el tonoplasto, que es la membrana de la gran vacuola central de la célula guardiana, hay un canal para el cloro, este canal de acá. Y ese canal de cloro proporciona una vía para que los aniones como el cloro entren a la vacuola, probablemente mediado por la quinasa dependiente de calcio CPK, que también es activada muy probablemente por la 1433, esta misma proteína. Y entonces todo esto colabora a que este proceso pues se incremente y entonces entre más agua y se abra el estómago. En el cierre participa la ABA o ácido abscísico, que es otra fitohormona que también ya hemos mencionado en otras clases. Entonces esta participa en el cierre del estómago. Induce la activación de la quinasa OTS1, que es Open Stomach Kinase 1. Y también participa mediando la acción de las CPKs, ¿verdad? Que son las protequinasas dependientes del calcio. De nuevo aquí vemos que hay una activación por medio muy probablemente de la misma proteína 1433 que vimos acá en la apertura. Y se va a generar una serie de señalizaciones de tal manera que la OST1 y la CPK activan los canales iónicos de la membrana celular o plasmática del plasmalemma de las células guardianas. Ahí van a haber canales como el SLAC1 y otros relacionados, SLAC1, SLAH3, etcétera, que entonces van a ser inducidos por las quinasas mediante fosforilación, se van a abrir. ¿Y qué va a pasar? Vean que esta fosforilación viene mediada por la activación mediada por el ácido abscísico. Y entonces, esto va a producir la fosforilación de estos canales que se abren y entonces empieza a salir cloro y nitrato de la célula guardiana. ¿Ok? Eso de nuevo va a causar un cambio en la polaridad en la membrana de la plasmalemma. Pero en esta ocasión es una despolarización. Entonces, al ocurrir una despolarización, se activan los canales WORK, que son los canales rectificadores de potasio hacia afuera. Vean que aquí había canales como CAT y AKT, que son canales y canales de potasio general, que son canales rectificadores de potasio hacia adentro, pero aquí GORK es un canal rectificador de potasio hacia afuera.
y se estima que GOR también es activado por la proteína 1433 que se fosforila y ahí se le une la proteína 1433 y se activa. Entonces, ¿qué va a pasar producto de todo esto? El potasio empieza a salir. Al mismo tiempo, bueno, puede haber salida de potasio desde la gran vacuola central al citoplasma, pero por esos canales GOR, gracias a la despolarización, va a salir el potasio. ¿Y cuál es la respuesta osmótica? Que el agua salga más agua de la que entra. Sale potasio, sale agua y entonces se pierde turgor, se deforma la célula guardiana y el estoma se cierra. Todo ese proceso que les acabo de explicar está explicado aquí para que ustedes pues lo puedan leer, ¿verdad? Que es un proceso muy interesante. También otra forma de cerrar el estómago es por medio de las PAMPs. Las PAMPs son Pathogen Associated Molecular Patterns, o sea, antígenos asociados a fitopatógenos como bacterias y demás. Esos PAMs pueden hacer la misma función del ABA, ¿verdad? Pueden llegar aquí a las oxidasas homólogas de la membrana plasmática RBOH, ¿verdad? Que también son activadas por la quinasa OST1. Y entonces lo que van a causar estos PAMs, ¿verdad? O ya sea el ABA o, o los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, lo que van a hacer es que ellas también participen en que se dé la señalización para el cierre del canal, del poro, porque se cierra el estómago, ¿no? Vean que bacterias como Pseudomonas syringae pueden suprimir la producción de especies reactivas de oxígeno, estas de acá, reactivas de oxígeno. Y de esta manera, eh, eh, suprimir el cierre del estómago. Obviamente el estómago va a cerrarse en presencia de microorganismos para que estos no entren, pero si tienen algún mecanismo supresor, ¿verdad? Como pseudomonas estamos viendo, entonces lo que va a ocurrir es que el estómago no se puede cerrar y los microorganismos pueden entrar por ahí. Vean que es muy interesante como mecanismo de patogenia, de invasión. Todas estas cosas son muy interesantes. Este es el ácido abscísico, la estructura del ácido abscísico, y vean cómo ella participa en la inducción del cierre del estómago y al mismo tiempo inhibe que el estómago se abra. Ahí vemos estomas muy bonitas de algunas plantas, como el género Comelia. Aquí está cerrado, aquí está completamente abierto el ostíbulo o poro. Aquí vemos vistas superficiales de estomas dice de Sida, por ejemplo, de Vigna, de Cofea y de Croton. Muy bonitos también. Bueno, en los dicotiledones tenemos varios tipos de estomas. Se llaman anomocíticos o ranunculáceos, aquellos estomas que no tienen células subsidiarias, ¿no? Tienen células vecinas inmediatas, células que llamamos células subsidiarias. ¿Por qué? Porque el meristemoide, que es la célula desdiferenciada, origina solamente las células guardianas y nada más. Entonces lo veríamos así, como las dos células guardianas sin las células subsidiarias. El anisocítico o crucífero, que se encuentra en las crucíferas, tiene 3 células subsidiarias, normalmente 2 más grandes y una más pequeña. El parasítico o rubiáceo tiene células subsidiarias paralelas a las guardianas, como aquí, como en el café, ¿verdad? Son paralelas, entonces ese es parasítico rubiáceo. Y el diacítico o cariofiláceo, que lo vemos aquí, la pared común de entre las dos células, que es común entre las dos células subsidiarias, va a ser perpendicular a las paredes de las células guardianas. Ahora, no solo hay estos tipos que mencionamos, anomocítico, anisocítico, parasítico y diacítico. También podemos tener el actinocítico, que es como radial, y estos alargados de las monocotiledóneas, ¿verdad? Que son ya otro tipo de entramado. Aquí podemos ver, entonces, anomocíticos, anisocíticos, diacíticos, ciclocíticos, ven que es como un ciclo, un grupo de células subsidiarias que forman como ciclos alrededor. El parasítico, que ya mencionamos, el actinocítico, que es como si fuera como una flor o una estrella. El tetracíclico, donde son 4 células subsidiarias, M parasítico, por ejemplo. Y aquí vemos uno incluso hexacítico,
donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 células subsidiarias. Aquí hay diferentes tipos de origen de los estomas a partir del meristemoide por división desigual del meristemoide. Vean que esta célula apical se termina convirtiendo en las dos células guardianas, y aquí tenemos otros tipos de desarrollo, por ejemplo, del paramesístico, del anomesístico. Son tipos de orígenes de los estomas, pero más que todo me interesa cómo son ellos, los tipos que hay y cómo funciona el estómago, cómo se abre el estómago, o sea, aquello que vimos acerca de la forma, el mecanismo de apertura y de cierre de los estómagos, la señalización celular de esos estómagos. Aquí vemos una hojas aciculadas, las hojas de los pinos son en forma de agujas, son aciculadas, eso es para reducir la pérdida superficial de líquidos y de todo, y vean que al cortar una de esas agujitas en corte transverso, vemos muy interesante el haz vascular, relleno de xilema, de floema. Aquí vemos el tejido fundamental, el clorénquima, está lleno de canales resiníferos, ya ustedes vieron los canales resiníferos en el laboratorio. Y finalmente está la epidermis aquí que vemos en naranja, y vean cómo los estomas están hundidos en criptas. Aquí tenemos estomas hundidos en criptas. ¿Todo esto es para qué? Para reducir las pérdidas de gases o de agua por transpiración. Finalmente, otra de las especializaciones de la epidermis son los tricromas, porque muchas epidermis vegetales son vellosas y esas vellosidades o pelitos los llamamos tricomas. Pueden desarrollarse en una sola célula epidérmica, ¿verdad? O bien el meristemoide da origen a una sola célula que se transforma en tricoma y es unicelular, o puede ser un tricoma multicelular, porque el meristemoide da origen a varias células. Igual las células que dan origen a los tricomas van a ser idioblastos, como los que ya hemos mencionado. Lo mismo ocurre en el caso del aparato eh, estomacal, que se forma a partir también de idioblastos. Los tricomas tienen diferentes funciones, secretan cosas, absorben, sirven para agarrarse, sirven para defenderse de plagas, por ejemplo, hacerle la vida más difícil a un herbívoro que se le vaya a comer la planta. Aquí, por ejemplo, vemos tricomas en la superficie adaxial, o sea, la de arriba de la hoja de tomate, y vean cómo estos tricomas están inmovilizando a una larva de un insecto, no la dejan ahí moverse para que se muera, es como un tipo de defensa. Aquí tenemos diferentes tipos de tricomas, tricomas unicelulares, pluricelulares y glandulares. Los glandulares tienen secreciones. En los unicelulares están los tipos papila, los tipos filiformes, que son los que, como una puita, como una agujita, ¿no? Los ramificados, que son muy bonitos, y los estrellados. Todos estos son unicelulares, vienen de un idioblasto único, solo es una célula. Aunque sean muy grandes, son unicelulares. Muchas veces esos tricomas unicelulares son grandes y tienen un núcleo poliploide, que es un núcleo con muchas series de cromosomas, ¿verdad? Ya hemos hablado de la poliploidía y de la eh, alopoliploidía y de muchas otras cosas hemos hablado ya en otras clases. De la endopoliploidía, todos hemos hablado. En los pluricelulares están formados por varias células. Igual tenemos filiformes, como los unicelulares, pues esto es filiforme unicelular, filiforme pluricelular, ramificado unicelular, ramificado pluricelular. Tenemos el esquamiforme, que es en forma de escama. Tenemos el filiforme múltiple de varias filas de células. Y en los glandulares tenemos glandulares unicelulares y glandulares policelulares, ¿verdad? Con cabeza secretora policelular, cabeza secretora unicelular, cabeza secretora policelular, y el peltado, que parece como una flor. Es bastante complejo. Aquí vemos tricomas glandulares interesantes, ¿verdad? Algunos actúan como lentes dándole brillo a la superficie de la hoja. Entonces eso atrae a los insectos, porque los insectos ven el brillo reflejado de la luz en estos tricomas. Los pelos absorbentes de las raíces, que son un tipo de tricoma, sirven para absorber nutrientes y también son una fuente de superficie de contacto para hongos que son muy importantes en la formación de micorrizas. En los frutos y semillas, los tricomas sirven para dispersión aérea porque permiten flotar en el aire, y los pelos
de las semillas del algodón, pues obviamente esos pelos son los que son las fibras del algodón que tienen tanto uso industrial. Aquí vemos las estructuras muy bonitas de algunos tricomas. Esta es la estructura de un tricoma granular como este que estamos viendo aquí, ¿verdad? Este sería, creo que es en cannabis, en el género cannabis al que pertenece la marihuana, pero son así los tricomas glandulares muy bonitos. Incluso se ven como cristales ahí adentro de estos tricomas. Entonces, ven, aquí vemos el tricoma glandular policelular, en donde termina en una glándula terminal, ¿verdad? Que tiene ahí reservadas sus sustancias de secreción, cubiertas obviamente por una capa de cutina. Las células glandulares, en este caso, forman como una roseta y ellas van secretando acá en el reservorio las sustancias que va a secretar este, este tricoma glandular. Bueno, en este caso son cannabinoides. Aquí vemos uno muy bonito, la estructura desde arriba y de lado de un tricoma peltado, estos que parecen una flor. Entonces vemos células, las células forman un disco central, luego hay células del anillo alrededor de las células del disco central, y luego hay células más longitudinales que son las células que van a terminar, ¿verdad? De este anillo, van a terminar produciendo esta ala. Entonces estas son las células del ala. Está muy bonito. Vean que debajo de esa estructura están las células del domo y abajo las células pedales o las células basales. Las podemos llamar de cualquiera de esas maneras, pedales o basales. Y esto es un tricoma unicelular que está sobre una base de muchas células, porque el meristemoide pudo haber dado aquí origen a varias células para formar el pedestal o peldaño o la base. Pero vean que ya el idioblasto que se convirtió en tricoma creció mucho y se hizo un tricoma unicelular muy grande. Ya les dije, esos tricomas unicelulares grandotes tienden a tener núcleos poliploides, es algo muy interesante. Los pelos urticantes, pues son ejemplo de tricomas glandulares, por ejemplo, en el género Urtica, en las ortigas, ¿verdad? Que por eso se llaman así, ortigas. Bueno, resulta que la parte apical glandular, donde está la secreción, tiene una parte muy débil, ¿verdad? Ahí estas son, pueden ser, pueden incluso contener silicio, pero en esas partes tienen algún sitio débil, entonces es rápido que se rompa esa parte distal glandular y entonces se libera la secreción celular tóxica urticante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, catar urticaria, de ahí viene el nombre de urtica, ortiga. Los tricomas también pueden ser, como ya dijimos, absorbentes, tener funciones importantes en absorbancia en la raíz. Y hay tricomas que, por ejemplo, son absorbentes, pero no están en la raíz. Por ejemplo, los tricomas de las bromeliáceas, de las bromelias, que viven en lugares fríos, que normalmente tienen neblina. Puede ser que no tengan mucha precipitación de lluvia, pero sí hay mucha neblina, porque el clima es nuboso. Entonces, cuando la neblina de las nubes pasa sobre la planta, esos tricomas absorben agua del aire, absorben agua de esa nubosidad. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, uno de esos tricomas peltados sin absorber agua y ya con agua absorbida. Entonces, ven, no solo en la raíz. Aquí tenemos el género Tillandsia que ustedes trabajaron o han trabajado en el laboratorio para que vean qué interesantes son esas plantitas. Y entonces aquí hay otras tablitas de tipos de tricomas. Vean que la morfología es muy, muy profusa. Y entonces vamos a tener unicelulares y pluricelulares. Y los que son glandulares también pueden ser unicelulares y policelulares, como dijimos. Aquí hay algunos ejemplos de diferentes tricomas, tricomas simples alargados, tricomas estrellados en forma de estrellas, tricomas glandulares, tricomas en forma de garfio. Bueno, increíble que vean este que bonito, un tricoma completamente en forma de estrella, tricomas peltados, muy bonitos. Es decir, la cantidad de morfologías de las diferentes estructuras de las plantas es increíblemente grande. Entonces, muchachos, la idea es que complementen esta explicación con la lectura de los capítulos correspondientes de su libro de texto y que los detalles que yo les he dado aquí de ciertos puntos que no estén tan detallados en el libro de texto, pues los complementen para poder tener así una formación más integral. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente video clase.
Muchas gracias.